En Radio Guatapurí hablan los congresistas. A esta hora de la mañana, 7:19 minutos, le damos la bienvenida al senador David Luna, porque el senador ha manifestado una preocupación desde ya hace mucho tiempo, recientemente el pasado mes de marzo, en medio del debate con la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre la posibilidad de que en Colombia haya un racionamiento de energía. Pero para conocer un poco más de los argumentos que han lo han causado la preocupación al senador, lo hemos llamado para que hablemos aquí en la tribuna del Cesar. Bienvenido, senador. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Un honor estarlos acompañando hoy en Valledupar, en el Cesar. En efecto, pareciera que nadie se está preocupando por la economía familiar, por el bolsillo de las familias. Y finalmente, si llegamos a tener un racionamiento eléctrico, pues van a ser las familias las más golpeadas, el comercio, el emprendimiento. Y por eso, desde marzo del 23, vengo advirtiéndole al gobierno que estamos ante un cóctel explosivo. Y le voy a explicar rápidamente por qué. Primero, porque los retrasos en la puesta en marcha de las líneas de transmisión son aterradores. Bill Gates decía, si no hay transmisión, no hay transición energética. Ahí, esos atrasos, pues van a evitar que este país pueda conectarse. En segundo lugar, hay incumplimiento del gobierno en el pago de la opción tarifaria. Por eso es que el Caribe colombiano, incluyendo el Cesar, incluyendo Valledupar, paga por kilovatio la opción tarifaria, que no es nada distinto a una deuda, más cara, 220 pesos por kilovatio, mientras que en Bogotá o en Medellín se paga 30. En tercer lugar, porque estamos consumiendo más energía y no estamos produciendo igual número de energía que se requiere. Y en cuarto lugar, porque evidentemente hay un fenómeno climático que hay que enfrentar. Entonces esto no es carreta, esto no se resuelve con discursos, como lo suele hacer el presidente Petro, se resuelve con acciones, y por esa razón yo prefiero advertir para evitar, con el ánimo de no repetir la historia de que en el 93 tuvimos que vivir algunos. Senador, no solamente usted ha venido advirtiendo sobre el riesgo de una crisis energética en Colombia. En el pasado Congreso de Asoenergía, que se realizó el 10 de octubre en Bogotá, ese gremio alertó sobre la posibilidad de un racionamiento, que el gobierno tendría que declarar el racionamiento por varios temas, entre ellos el déficit de gas natural, otro tema que también ha advertido Naturgas a cargo de su presidente, la doctora Luz Estela Murgas Maya. En ese sentido, a pesar de estas advertencias, ¿qué medidas ha tomado el gobierno o qué medidas debería tomar, si es que no ha tomado ninguna, para tratar de minimizar el impacto de lo que muchos expertos consideran es inevitable, entrar en un racionamiento? Don Andrés, con los buenos días. Pues evidentemente lo que tenemos es que evitar a toda costa un racionamiento, porque como usted muy bien lo dice, ya lo que se está viviendo con el gas es lo suficientemente preocupante. Colombia durante 45 años ha sido autosuficiente en la producción del gas, o sea, produce el gas que consume. Por primera vez en 45 años, en este gobierno del presidente Petro, vamos a tener que importar gas. ¿Por qué? Porque Petro no ha permitido que la exploración de los pozos de gas pues pueda seguir adelante. Entonces eso va a tener obviamente un impacto en el bolsillo de las familias de Valledupar o del Cesar, porque la tarifa va a aumentar. Por eso es que yo digo que no se preocupan por la economía familiar. Y a su vez va a tener un impacto en la generación eléctrica, porque muchas de las termoeléctricas funcionan con gas. Entonces lo que estamos advirtiendo es que por favor, menos carreta, más acción, que los proyectos eólicos, muchos de ellos en el Cesar, o solares, algunos de ellos en el Cesar, pues tengan la posibilidad de salir adelante, pero que se construyan las líneas de transmisión y que sobre todo haya un poco de sensibilidad para bajar el costo de la tarifa en el Caribe, pagando el gobierno las deudas que les adeuda a los distribuidores. Esa plata está disponible desde hace mucho tiempo, pero están haciendo populismo puro y barato. Senador, usted también hacía referencia en alguna oportunidad a las dificultades que ha tenido el proyecto Colectora para su transmisión de energía, sobre todo por las dificultades que generan las consultas previas en comunidades indígenas, por ejemplo.
¿Esto qué impacto tiene o qué tanto impacta en esta posibilidad de un racionamiento de energía en el país? Impacta muchísimo, porque es que las líneas de transmisión, o sea, los cables que uno ve con grandes torres, pues son las que transmiten la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Colectora es tal vez el proyecto más grande de transmisión que tiene atrasos muy importantes, así lo ha señalado tanto el alcalde de Bogotá como el gerente de la empresa Energía de Bogotá, y esos atrasos se deben a que todos los días les cambian las reglas de juego. Les dicen, hagan una consulta previa, la adelantan, se ponen de acuerdo con la comunidad y a los pocos días aparece otra comunidad diciendo que pues tienen también derechos. Entonces, claro que hay que tener y exigir derechos como comunidad y por supuesto el propietario del proyecto tiene que responder, pero una cosa es eso y otra muy distinta es tratar de obstaculizar qué es lo que sucede con esa línea que, vuelvo y repito, en el caso del centro del país es tal vez una de las más importantes porque lleva esa energía a los hogares directamente. Entonces este no es un chiste, ni es un cuento de oposición, ni es un cuento acá para enfrentarse con Petro, no, es un cuento que verdaderamente tiene, pues en estos momentos, gravísimas posibilidades de llevarse a cabo con unos impactos muy grandes. Es que muchos de los oyentes tal vez no recuerdan la época de los 90, cuando hubo racionamiento. ¿Por qué lo hubo? Pues por lo mismo, porque hubo una crisis climática, porque no se manejó oportunamente la producción de energía y porque no había líneas suficientes de transmisión. Nos preparamos después para evitarlo y hoy estamos repitiendo la historia. El país, los ojos del mundo están centrados en Cali, Valle del Cauca, por el evento de la COP16, el evento de medio ambiente más importante del mundo. En el discurso inaugural, el presidente Petro habló sobre realizar un plan Marshall para cambiar deudas externas de los países que estamos dentro del cinturón, el pulmón del mundo, por proteger el medio ambiente. Sin embargo, se salió a traslucir que usted reaccionó a ese discurso diciendo que eso era pura carreta, que es más la carreta del presidente que acciones concretas. ¿Por qué usted dijo que la carreta superó la evidencia en relación al discurso del presidente Petro? Andrés, a mí me gusta la idea del presidente Petro y me gusta mucho de canjear deuda por protección ambiental. O sea, Colombia le debe a los países más ricos del mundo una cantidad de plata que nos deberían evidentemente reducir o en su defecto no cobrar por proteger el Amazonas. Eso me parece bien y esa parte del discurso me pareció muy buena. Lo que me pareció una irresponsabilidad fue decir que el enemigo es la inteligencia artificial, o sea, la tecnología. La tecnología es una herramienta para resolver problemas y la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa para luchar contra el cambio climático. Le voy a poner 3 ejemplos. 1, en África, con inteligencia artificial se está logrando evitar la caza de animales en vía de extinción. 2, en el Amazonas, con inteligencia artificial se está determinando cuáles son las zonas que están siendo devastadas por la minería ilegal o por la venta irregular de madera. 3, con inteligencia artificial se está pronosticando dónde pueden haber eventos trágicos en la sociedad. Entonces, lo que vale la pena pedirle al presidente Petro es que, pues en algunos momentos, por lo menos en este, que es internacional, trate de ser responsable y recuerde que es el presidente de los colombianos y no un candidato a una corporación pública, que fue lo que dejó entrever en su discurso. Senador David Luna, volviendo al tema del posible apagón, ¿usted qué sugiere? ¿Cómo evitarlo? Pues mire, yo creo que hay que hacer 3 cosas inmediatamente. 1, lograr terminar el proyecto de colectora, que va avanzado, pero que requiere el apoyo del gobierno. 2, insistir en recuperar los proyectos eólicos, fundamentalmente en La Guajira, y seguir trabajando en fortalecer los que se pueden construir desde el punto de vista solar, por supuesto, en departamentos maravillosos como el Cesar. Pero 3, lo más importante es que el gobierno le pague la deuda de pandemia a las distribuidoras. Si eso se hace, la tarifa inmediatamente va a bajar y obviamente la economía familiar
el ingreso de los hogares pues va a ser más asequible y va a tener usted mejores posibilidades. Hay que meterle un poquito de sensibilidad a lo que se está viviendo en estos momentos porque la gente no la está pasando bien, no está alcanzando la plata y para mejorar pues requerimos utilizar los recursos. En vez de que se los roben en los carrotanques de La Guajira, pues utilícenlos para reducir las tarifas de energía de la gente del Cesar y por supuesto de Valledupar. Senador, no podemos dejar de preguntarle sobre los movimientos, las conversaciones que desde ya se perciben en el partido con miras a las elecciones próximas. Si su nombre suena por allí, ¿usted le suena? Presidencia de la República, David Luna. A mí me suena mi nombre. Lo que pasa es que hay que pensar y sobre todo preguntar si a los ciudadanos les suena el nombre. Yo me he preparado durante muchos años. Yo tengo casi 50 años, pero comencé mi vida como miembro de una Junta de Acción Comunal en mi barrio. Fui elegido edil, 2 veces concejal, representante a la Cámara, viceministro, consejero presidencial, ministro, y hoy soy senador haciendo oposición, no daño. Yo creo estar muy bien preparado, conozco el país, lo he recorrido, pero evidentemente, pues ahora nos tenemos que preocupar es en evitar que este gobierno, el del presidente Petro, no cumpla o no quiera cumplir con las reglas de juego. Y a mí sí me parece muy importante que por ahora nos tenemos que concentrar, uno, en que se elijan buenos magistrados para la Corte Constitucional, para que obviamente hagan respetar la Constitución, pero lo más importante de todo, la independencia y la autonomía de la organización electoral. A Petro no le gusta que la organización electoral, o sea que la registraduría sea autónoma, y por eso le ha mandado 2 o 3 viajados para tratar de quedarse con ella. Hay que protegerla, y entre todos tenemos que hacerla para que haya elecciones en el 26 y pueda haber alternancia. Yo creo que el gobierno del presidente Petro no ha sido bueno, se ha quedado en la carreta y el verdadero cambio es hacer, no retroceder. Senador David Luna, Partido Cambio Radical, muchísimas gracias por atender la tribuna del Cesar. No, muchísimas gracias a ustedes, un honor y un orgullo haber sido invitado en la mañana de hoy y como siempre mucha fuerza para todos nuestros amigos de Valledupar y del departamento del Cesar.